La clase de hoy vamos a comenzar el tema de opciones reales. Entonces vamos a dar una pequeña introducción y pues los diferentes enfoques que se pueden realizar pues bajo ese framework que son toda la parte de opciones reales. Entonces hoy básicamente es como transmitir los conceptos básicos de opciones reales, eh, describir cuáles son esas opciones típicas o normales que uno puede contemplar, como la opción de espera, la opción de expansión, de contracción, cambio o abandono. Digamos que esas son como las clásicas. Vamos a ver como algunas extensiones también de esto. Y después en la segunda parte de la clase vamos a ver pues un ejemplo aplicado a la industria petrolera. Entonces, esos conceptos básicos, el menú de opciones que uno puede contemplar, como esa relación que hay entre opciones financieras, opciones reales, y pues ya el caso de la industria petrolera, que es donde más se utilizan, y es importante decir que ahí es donde nacieron las opciones reales y pues se expandieron para otros campos donde también son muy famosos, que ya vamos a entrar en ese detalle, pero digamos se destaca todos los desarrollos de moléculas y de patentes. Entonces, digamos, ese es otro de los campos donde se utiliza mucho la parte de opciones reales. Entonces, lo primero que uno debe comenzar es, bueno, ¿de dónde sale ese nombre de opciones reales? Eh, y, y, y comienza desde la analogía con las opciones financieras. ¿Por qué? Porque a uno, digamos, en muchos de los proyectos, vamos a ver a continuación, uno tiene derechos. Es como si tuviera la posibilidad, pero no la obligación de ejercer. ¿Sí? Entonces, con esa analogía de que hay opciones como si fueran opciones de compra o de venta, como las típicas que ya vimos, uno puede mirar que también se pueden evaluar esas decisiones o esos derechos que tienen los gerentes de tomar alguna decisión. Y entonces lo más importante es que esas opciones se pueden elegir durante los proyectos que se tenga. Y eso le puede incrementar el valor del proyecto o de la compañía. Entonces, un elemento clave que queda por fuera de la evaluación típica de VPN clásico que ustedes ya vieron es la parte de opciones. Entonces, esas opciones, ¿qué son? Esas opciones son la flexibilidad que tiene la gerencia o la junta directiva para tomar una decisión, o sea, para cambiar el rumbo de un proyecto o de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que se asume, digamos, inicialmente? Uno, digamos, en los cursos básicos de valoración de proyectos, uno asume que todas las decisiones ya están tomadas, las capacidades, todo el tiempo se va a producir en un horizonte de 10, 20, 30, 40 años. Y eso no es cierto en la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues que uno puede tomar decisiones durante el proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, si las cosas van muy bien, pues uno puede tomar una decisión de expandir el negocio, ¿sí? Ampliar, comprar otro local, alquilar otro local, comprar nuevas máquinas. Y mire que en la evaluación normal de proyectos esas decisiones nunca se contemplan. O la otra es, por ejemplo, si el proyecto va muy mal, pues uno puede tomar la decisión de abandonar ese proyecto y eso le generaría un beneficio, ¿sí? Entonces, esas son el típico de opciones que no se contemplan. Entonces, digamos, opciones reales es como si fuera una valoración de proyectos, pues, mucho más avanzada, donde se contemplan esa flexibilidad que puede tener la gerencia. Entonces, normalmente, como lo más clásico es que el riesgo está asociado pues como a un precio de un commodity, ¿sí? A un activo que cambia en el tiempo. Entonces, la típica y es donde más vemos que la incertidumbre juega un papel esencial es toda la industria de oil and gas. Entonces, ese precio del petróleo, por ejemplo, en la actualidad, entonces el WTI se encuentra a $12.
en el cual mucho, digamos, por ejemplo, más de la mitad de la producción de Latinoamérica no es viable. La producción de Latinoamérica es un poco más de 7 millones de barriles al día y vemos que no es económicamente viable venderla a 12 dólares. ¿Qué es lo que quiero decir? Que pues los costos de producción son mayores que esos 12 dólares. Entonces, ¿qué es lo mejor? Por ejemplo, en ese momento, parar la producción, ¿sí? Posponer la producción o, digamos, hacer una opción o ejecutar una opción de delay. Básicamente, pues, ¿qué es lo óptimo? No producir. Pues ese es como en lo más amplio, esas opciones, acuérdense que le dan a uno el derecho, pero no la obligación de aprovechar esas oportunidades que yo tengo. ¿Sí? Entonces, y eso, la idea es que yo las aproveches cuando me vayan a generar mayor valor en el proyecto. Entonces, la incertidumbre y esa capacidad de las empresas de responder pues, a esos cambios pueden generar valor, ¿m? Pueden generar valor adicional a la compañía. ¿Qué es la clave en esto? Que las empresas tengan esa flexibilidad de tomar decisiones futuras. Y entonces uno puede contemplar en sus flujos de caja libre esas decisiones, dependiendo qué es lo que suceda con las fuentes de incertidumbre. Entonces, una de las cosas bien importantes es cuándo no usar opciones reales. Ya estábamos viendo como cuáles eran los ejemplos típicos de cuando valía la pena usar opciones reales. Entonces, cuando no hay decisiones, o sea, no hay flexibilidad, entonces digamos, cuando no hay esta flexibilidad, pues no vale la pena pues contemplar opciones reales. Si usted ya tiene algo fijo, un proyecto de corto plazo, donde no hay muchas cosas que decidir, pues, o que usted por ley o por regulación no pueda decidir, pues no vale la pena contemplar opciones. Otra de la cosa bien importante es toda la parte de riesgo, de incertidumbre. Entonces, digamos, eh, cuando es muy poco el riesgo, es una cosa, por ejemplo, un mercado regulado, una compañía del sector regulado, pues puede que sea muy poco el riesgo, entonces no, pues la incertidumbre no sea mayor, entonces no vale la pena pues contemplar esas opciones reales en esos proyectos. Cuando pues la incertidumbre no tenga mayor consecuencia en la compañía, entonces pues no es recomendable utilizar opciones reales. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida? Que la mayoría de proyectos están sujetos a opciones de valoración, o sea que la incertidumbre es significativa, existe flexibilidad en el cual se puede contemplar ese valor que generan. Entonces la idea es tratar de encontrar cuánto vale esa flexibilidad, o sea, cuánto vale tomar esa decisión. Entonces, ¿cuáles son ejemplos típicos que se utilizan valoración con opciones? Entonces, minas de metales preciosos, campos petroleros, sobre todo la parte offshore, es típica utilizar opciones. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, en esto por ejemplo, minas de esmeraldas, de diamantes, o campos petroleros o de gas, usted tiene una alta incertidumbre solamente primero encontrar crudo comercial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues la probabilidad, por ejemplo, mundial es entre 15 y 20% de que usted encuentre crudo en una explotación. ¿Sí? Cuando usted vaya a explorar, es la probabilidad del menos del 20% de que usted salga exitoso. Entonces, digamos, es como si tuviera una tipo de opción. La otra es la parte de recursos forestales, también se puede contemplar la parte de valoración con opciones. El riesgo de expropiación de recursos naturales, eso es otra forma de contemplar las opciones, de que si la expropian o no la expropian. Entonces, típicos es, por ejemplo, la empresa estatal de crudo de Argentina, YPF o PDVSA. Entonces, ellos pueden
ejercer la opción de expropiar esas compañías internacionales de petróleo que operan en cada uno de esos países. Toda la parte de investigación y desarrollo, pues usted no sabe si va a ser exitoso o no va a ser exitoso. Si es exitoso, pues usted está in the money en la opción, digamos, por la analogía con la parte financiera. Empresas de internet, entonces todas esas empresas pues tienen un riesgo, una incertidumbre muy grande que salgan eh, exitosas. Por ejemplo, cualquier tipo de app que se tenga, pues es un típico para valorar o pues ideal para valorar con opciones, tecnologías de la información. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que el valor de la compañía o el valor de una empresa es pues todo lo que vale, toda esa parte del valor de su capital, más todas las posibles opciones reales, que esto también le van a generar dinero a la compañía, ¿sí? Entonces al final la compañía no solamente es lo que tenga, digamos todo lo que tenga esos activos que vaya a tener o el valor de su capital, sino que también todas las oportunidades que pueda tener hay que sumárselo a la compañía. Entonces, esos proyectos, ¿cuáles son esas típicas opciones reales que uno puede contemplar? Entonces, una es que si las cosas van muy bien, entonces uno puede contemplar una opción de expandir. O puede que inicialmente el proyecto no vaya bien. Por ejemplo, un proyecto con valor con VPN negativo al comienzo, pero tiene la opción de desarrollar un proyecto nuevo que puede generarle mucho más dinero, ¿sí? Entonces al final puede que sea un proyecto rentable. Y entonces uno tiene una opción de expandir. Entonces, no sé, yo siempre me acuerdo de, por ejemplo, Hamburger. Entonces se hace, puede que la valoración del primer local en la zona rosa pues, haya sido negativa, pero mire cuántos locales tiene, cuántos es el crecimiento. ¿Por qué? Porque ha hecho varias opciones de expansión, entonces ya tiene locales hasta en Medellín. Otra de las opciones típicas es una opción de posponer la inversión. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? Esperar a tener más información o a tener estudios que le den más información para hacer la inversión. Entonces, típico puede tener un proyecto que es positivo, pero podría ser no óptimo ejercer la opción de esperar hasta que tengamos más información. Básicamente puede que sea, depende, como esa información, puede que sea óptimo esperar estudios o esperar que el mercado, digamos, la turbulencia de los mercados de commodities cambie y aumente y recupere como esas pérdidas y sea mejor posponer esa inversión hasta esos momentos. Otra vez cuando las cosas no van bien, entonces lo mejor sería abandonar. Entonces usted típicamente valora su proyecto a 10, 20 años dependiendo, pero puede que lo mejor sea antes salirse de ese proyecto. Si las cosas no van bien en su restaurante, en su negocio, pues lo mejor es vender lo que tenga por el valor de salvamento, el valor comercial de sus activos y liquidar a todo el personal, ¿sí? Y eso puede que le genere dinero y no pues mantener 10 años las pérdidas. Y por último, una opción que típicamente se llama la opción de delay. Entonces, esta es como lo que estábamos hablando hace un minuto. Entonces, puede que lo óptimo en este momento para muchos campos o para el 50% de los campos petroleros de Latinoamérica sea mejor parar la producción. O sea que ese QDT actual, dejarlo en cero, ¿sí? Pero puede que no sea exactamente pues abandonar, porque espera uno que el segundo semestre de ese año pues ya se recupere el precio del petróleo. Entonces puede que lo mejor sea durante todo este periodo no producir, pero en un futuro, digamos el próximo semestre, pues sí tener esa producción típica, ¿sí? Entonces no es que se abandone,
ni se vendan los activos, sino que se hace un delay. Entonces, esas son como las típicas opciones reales que uno puede hacer en proyectos. Entonces, solamente acá pues vamos a recordar un poco de la diferencia con eh, la política o la forma de decisión a través de los flujos de caja libre y del BPN o la regla del BPN como la llaman la gente. Entonces, ¿qué es el BPN? Pues el valor cuánto es la riqueza que está generando o destruyendo un proyecto o una compañía. Básicamente el valor actual de sus ingresos menos el valor actual de sus egresos. La regla típica que nos indica si el BPN es mayor que cero, se hace el proyecto. ¿Sí? Pero ya vimos que, por ejemplo, con opciones reales, esta regla no siempre se cumple. ¿Qué es el BPN? Pues la inversión, casi siempre esto hacemos referencia al CAPEX. Entonces, ¿cuánto son la inversión en capital, la que se va a depreciar? Y estos son pues esas inversiones que si usted tiene que hacer, por ejemplo, en los primeros años y después lo que va a tener es el flujo de caja libre para los siguientes años. Y lo trae a un costo de capital. ¿Sí? Estos costos de capitales que vemos acá, hacemos referencia casi siempre, pues es la forma típica de utilizar pues, a nuestro RWAC, ¿sí? Que es el Weighted Average Capital Cost, que es la tasa de descuento o el costo de capital o costo de oportunidad que la gente llama. ¿Cuáles son los supuestos que hay en la valoración? Entonces el proyecto tiene un riesgo promedio igual que el de la firma, ¿sí? No es que el proyecto tenga ni más ni menos riesgo. La razón de deuda patrimonio es constante y se mantiene durante la vida del proyecto y los impuestos son la única imperfección que se tiene. ¿Sí? Acuérdense que los impuestos le van a generar, estos impuestos corporativos le van a generar un escudo fiscal, una ventaja, o sea, básicamente una reducción del costo de capital. Por ahora, pues asumimos que la firma se mantiene esa razón de deuda, patrimonio constante, entonces su RWAC sigue siendo constante. El RWAC, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto es el equity, o sea, el patrimonio dividido deuda más equity por lo que se le paga a los accionistas o a los dueños de equity, del patrimonio? Entonces, R equity más la deuda en proporción pues, a todos los activos de la compañía por lo que se le paga a los tenedores de los bonos o los bancos que adeudan. Aquí, ¿qué es la ventaja? En esta partecita, todo lo que se le pague a los tenedores de deuda va antes de los impuestos. ¿Qué es la ventaja? Que esto hace que al final yo pague menos impuestos por pagar la deuda. Entonces, esto me genera un escudo fiscal, donde Tao C hace referencia a estos impuestos corporativos. ¿Sí? Entonces, ese es mi costo de capital para descontar los flujos de caja libre. Entonces, lo que les decía, aquí está mi RWAC, que es esa suma ponderada, teniendo en cuenta que la parte de la deuda tiene ese ahorro o ese escudo fiscal, ¿sí? Dependiendo qué tanto son los impuestos corporativos, o sea que los impuestos también tienen alguna ventaja, ¿no? Aunque esto no se contempla de que pues, tener unos niveles muy altos de apalancamiento pues hacen que aumente la probabilidad de default y la probabilidad de bancarrota. Entonces, ¿cómo se hace la valoración y cómo se calcula pues, el BPN? Entonces, ustedes cogen los flujos de caja libre para cada uno de los periodos y lo va descontando con su RWAC. Entonces, aquí está para el segundo año, para el tercer año y así sucesivamente. Y al final, pues su BPN va a ser igual a
menos esa inversión inicial o el CAPEX, más todos esos flujos de caja libre, digamos, por colocarlo en términos generales, hasta n periodos, esos flujos de caja libre, el free cash flow de I, dividido 1 más RWAC a la I. ¿Sí? Y entonces, pues usted mira si esto es positivo o negativo. ¿Sí? Y entonces, con eso, pues toma la decisión y eso es lo típico que uno ve en los cursos de valoración de proyectos.